Xtrade Broker. Confirmadme que escucháis de manera correcta el sonido. Vale, veis todo correcto, todo ok. Pantalla. Vale. Vale, perfecto. Bueno, seminario que habitualmente hace el señor Díez. Obviamente, pues hoy, por circunstancias, lo realizo yo. Tomando unas merecidas vacaciones, Jaime, con lo cual ahora lo que tendremos que tener en cuenta es que las circunstancias de mercado siguen, ¿vale? Vamos a ver qué niveles son óptimos, menos óptimos. Si queréis algún valor en concreto lo comentábamos. Vamos a hacer un repaso rápido de las circunstancias que hay actualmente en el mercado. Tenemos aquí la primera. Vamos a ver. Vamos a abrir aquí acciones. A ver si están colocadas. Vale, están todas colocadas. Vale, perfecto. Bueno, lo primero de todo nos encontramos con Abertis. Bueno, Abengoa primero. La primera de todas que tenemos aquí es Abengoa. Vemos cómo se mueve actualmente en la zona de los 1,61, 1,63. Factible zona de rebote, mínimos de 2013. Zona pues interesante de lanzamiento de compra. Lo que pasa que las circunstancias, en este caso micro que tiene la compañía, son bastante negativas. Si nos vamos a un rango diario, debemos de tener en cuenta que como no supere esta zona de los 2,06, no es una zona tampoco óptima. El recorrido que podemos tener alcista con el riesgo que podemos llegar a tener en términos bajistas es bastante importante. Sería un valor que dejaría un poquito de lado. Abertis, zona de entrada, zona optimísima de entrada, los 14.23, actualmente se mueve la zona en esa misma zona, 14.23, 14.25, zona optimísima de entrada, con un límite bien limitado de stop en los 13.43, zona muy interesante. ACS, constructora, sector constructor, sector bancario, sufriendo de manera importante con estas caídas tan importantes que estamos viendo dentro de nuestro selectivo, el IBEX 35. Tenemos que tener en cuenta que para el lanzamiento de órdenes desde ya, limitando bien en este 27, incluso en el 26, y buscar un recorrido alcista, valores interesantes. Nos topamos en la actualidad con una compañía como es Amadeus en los 35,99, 36, ¿vale? Valor que hemos trabajado en repetidas ocasiones y que en la situación actual vuelven a darse bastantes niveles de entrada. Importante también, nivel técnico, en este caso, en los 65,75, 65,84, nos encontramos una compañía que tiene bastante diversificado todo lo que es no solamente el constructor, sino también integrándose de nuevo en todo lo que es el tema renovables y demás. Acciona. Buen valor, conservando prácticamente, independientemente pues, de la volatilidad y saliéndose de este rango, buen movimiento al alza de este factible de esta compañía. Santander, BBVA, valores que desde la actualidad para comprar y dejar trabajar al mercado es bastante sensato. Prácticamente en estos niveles os voy a comentar que son niveles muy óptimos de entrada. ¿De acuerdo? Bankinter, exactamente lo mismo, uno de los mejores valores, uno de los mejores comportamientos en 6,53, 6,54, como se venía moviendo, se sitúa de una manera bastante interesante. Arcelor, ese gran descalabro, es uno de los valores más negativos que podemos llegar a encontrar dentro del IBEX 35. Las caídas son brutales. Vamos, si tuviera este valor en cartera, vamos, lo dejaría de lado sí o sí. Las caídas son espectaculares y nos tenemos que remontar pues a mínimos, en este caso históricos, ¿vale? Para este activo. ¿Que puede revalorizarse? El potencial de revalorización puede llegar a los 58, sí, que tenía en el 2007, pero es que la pinta que tiene es más de seguir realizando mínimo tras mínimo. Incluso fijaros aquí que no hemos llegado todavía a niveles de sobreventa importantes, con lo cual la solidez bajista es para tener
habría que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bankia, último de los valores del sectorial bancario, el que peor pinta tiene, ¿vale? El que peor pinta tiene, como podemos llegar a visualizar dentro de este nivel. Cuidado porque se aproxima a precios en los cuales pues hay entradas importantes de capital, sobre todo los 0,99, ¿vale? Pero todavía le quedan parámetros técnicos posibles caídas hasta zona de los 0,88. Valor en el cual, si de apostar por sectorial bancario, apostaría más por un corto de Bankia, largo de BBVA, por el riesgo sistemático que pueden llegar a tener para hacer, por ejemplo, una estrategia en spreads, ¿vale? Esto por un lado. Pasamos a la siguiente pantalla, nos encontramos con BME, valor que hemos comentado en repetidas ocasiones y que tiene un potencial bastante interesante y que se sitúa, después de este hombro cabeza hombro, prácticamente la proyección que ya comentó Jaime, a esta zona del 32-31 para de nuevo posicionamientos alcistas. Nos puede quedar recorrido bajista, vamos a ver si lo aguanta, ¿vale? Vamos a ver si lo aguanta, pero ya en esta zona nos deberíamos de plantear compras de este activo. CaixaBank, sectorial bancario, me quedaría con los blue chips, y de los blue chips Santander y BBVA, como os he comentado. CaixaBank, la pinta técnica que tiene, sobre todo superando esos mínimos de prácticamente principios de enero, pues no nos inspira esa confianza tan brutal, tan espectacular. Fijaros que le podría quedar una caída de prácticamente 30 céntimos más, por no 30 céntimos más. Vale, seguimos, continuamos. En este caso nos situamos con Endesa, ¿vale? En la zona de los 18.41, 18.44. En esta zona, pues, zona interesante para entrar dentro del valor. Bastante limitada la pérdida en estos 18.11.5 para, de nuevo, apostar por recorridos alcistas, ¿vale? FCC, pinta técnica negativa, más apostar por el corto que por el largo dentro de esta compañía. Limitada la pérdida en esos 8.16, apostar por un corto dentro de esta empresa sería lo sensato. Nos topamos directamente con Ferrovial. Ferrovial que se sigue moviendo en esta zona de los 19.98, 20. Bueno, importante que no haya llegado a superar esta cota que teníamos aquí, desde la que ya lanzamos los 19.22, para, pues de nuevo, acometer resultados posibles, oscilaciones alcistas. Interesante el poderlo llegar a aprovechar. Gamesa, un valor que, independientemente pues de estos recorridos bajistas y volátiles que ha dado el IBEX 35, sigue conservando una estructura importante al alza para tener bastante en cuenta. Nos topamos, ya vamos prácticamente a mitad de la tabla, gas natural, cuarto de tabla, gas natural, en esta zona, en la cual la pinta técnica, pues, como podemos llegar a comprobar, sobre todo, volvemos a zonas de congestión en muchos de los activos entre 2013 y 2014, ¿vale? Entre 2013 y 2014. Con lo cual, sería cauto dentro de este valor, porque nos podría dar incluso solidez bajista hasta los 15.66, ¿de acuerdo? En Agas, bueno, nos puede quedar recorrido bajista hasta esta zona, pero conserva niveles óptimos para lanzamientos prácticamente desde largos ya y quedarnos en esta zona. Muy importante la dependencia que tiene sobre la materia prima, pero vamos a ver si volvemos a circunstancias positivas. El sector consumo, día en particular, pues caída espectacular la que ha tenido este activo en particular, relacionado directamente con el consumo, y donde nos podríamos llegar a situar incluso en niveles de los 4,95. Podemos tener un repunte desde niveles actuales, es un precio muy óptimo para el lanzamiento de largos para generar una cartera. Vale, Grifols, zona de congestión entre esos 35, entre esos 36. Ver realmente pues las posibles proyecciones que pudiéramos llegar a tener. Extremadamente volátil, cumplido ya este hombro cabeza hombro que se anticipó hasta prácticamente la zona de los 42.5, y en los 42.5
vuelta prácticamente a una zona importante. En esa clavicular nos situamos en una zona en la cual tenemos mucho que ganar por la parte superior porque limitaríamos la pérdida aquí. Esto podría ser también un hombro cabeza hombro que nos llevara hasta niveles pasados, niveles pues prácticamente de los 29.42 y a partir de ahí pues ver el posible movimiento de vuelta, de romper estos niveles y que nos podríamos venir bastante abajo. Buen movimiento, buen valor, IAG, es uno de los valores que creo que pueden llegar a tener un potencial al alza importante, sobre todo la reestructuración que está haciendo la modificación de alguna parte de su negocio, todo lo que es viajes low cost, haciendo pues incluso competencia con compañías que están más dirigidas hacia ese nicho de mercado, le puede otorgar movimientos alcistas. Conservando esta zona, incluso pues podríamos llegar a bajar a los 6.45 desde estos niveles, desde prácticamente los 7, buscar un euro arriba dentro de IAG es una buena opción. Iberdrola, valor que particularmente creo que en estos niveles de prácticamente 6 es una muy buena opción para lanzamientos alcistas. Indra sigue conservando estos niveles, los 9.48 para el lanzamiento de largos. Mafre, que me preguntabais, cuidado, ¿vale? La pinta técnica que tiene Mafre pues, no es del todo halagüeña, y viendo sobre todo cómo esta directriz la ha terminado pulverizando. Cuidado, porque si nos topamos en este rango, en el rango prácticamente de los 2.5 y lo rompemos, nos podríamos ir 10 céntimos abajo bastante rápido. Sector asegurador, al igual que sector financiero, pues puede sufrir bastante. En este caso, pues Telecinco, valor que podremos llegar a comprar desde prácticamente ya y de romper limitada la pérdida en este rango. Estaríamos hablando de los 9.18 aproximadamente. OHL, sector constructor, estaría un poquito fuera y si de elegir alguno, pues podríamos irnos a Acciona Popular, movimiento de vuelta. Dentro de las empresas medianas, dentro del sector financiero, puede tener un muy buen movimiento y sobre todo limitando esos 3.549 que tenemos. Inditex, valor a tener en cuenta desde ya, ¿vale? Compra desde ya y buscar posicionamientos alcistas, es prácticamente caballo ganador. Vale, Santander desde esta zona hay que comprar sí o sí, ¿vale? Independientemente pues de la posibilidad que tengamos de caída, los 5.5 ya eran un muy buen precio, ahora pues los 5.43 lo sigue siendo. Red eléctrica, nos movemos en esta cuota de los 68.70, vamos a verlo por aquí. Aquí lo tenemos, 68.77, 68.82, para tenerlos en cuenta. Importante que no supere esta zona, los 69.92, prácticamente ya situados en los 68 redondos, para volver a apostar por largos. Pero cuidado, porque tiene pinta, sobre todo la vela diaria que está dejando de continuar con las caídas. Resol, directamente condicionada con el precio del crudo, sería un valor que de apostaría por cortos. Sabadell, buen valor desde estos niveles, desde los 1.8 Sabadell se comporta muy bien y para añadirle 20 puntitos, 20 céntimos, 30 céntimos sería bastante factible. Santander lo hemos comentado. En este caso nos vamos directamente a técnicas reunidas, cuyo comportamiento está siendo muy negativo, ¿vale? Muy negativo. Desde los 47 euros prácticamente nos hemos visto en dos semanas nos hemos visto en los 40, 7 dólares abajo, 7 euros abajo, y lo importante es esta zona, los 40-41 que ha superado, cuidado, porque podríamos ver un recorrido bajista, dependiendo sobre todo de la figura que tenemos hoy. Veremos aquí si aguanta esta zona, ¿vale? De los 39.8. Dependiendo de esta figura, pues podríamos experimentar unas caídas un poquito más contundentes. En este caso pues nos vamos directamente a Telefónica, 12.48, 12.50, ¿vale? Zona también de entrada para Telefónica, los 12, zona interesante para el lanzamiento de largos, para un blue chip que pues con mucho nos podría caer hasta los 11.58, 11.85.
SACIR extremadamente negativo este valor, independientemente pues de en la actualidad que esté incluso pues con una vela alcista, la pinta que tiene es de toparse de nuevo con la resistencia y venirse abajo. Acerinos, poco que decir, junto con Arcelor, pues de los peores valores y peor comportamiento que estamos viendo. Dudas, preguntas que tengamos por aquí con niveles, etcétera, etcétera, comentarme. Vale, me preguntan por Viscofan. Tendremos por aquí. Vale, Viscofan desde esta zona es buen nivel de entrada, pero tenemos que tener en cuenta que como no lo aguante, nos vamos prácticamente hasta los 47. Yo esperaría a Viscofan en esta zona, pero tal vez no llegue, con lo cual tal vez lanzamiento desde ya y dejar limitada la pérdida en esta zona. En esta zona, fijaros que es coincidente de bastantes niveles, con lo cual para el lanzamiento de largo es bastante óptimo en esta zona. Desde ya, no sabemos si se irá a cerrar directamente el hueco, sería una opción. Aguantando esta zona es también buena zona de entrada para Viscofan. BML ya lo he comentado. A ver, la renta variable podría continuar sus caídas, podría prolongarlas, pero tenemos que ver qué circunstancias son las que se van dando durante esta semana, tanto en el ámbito macro como por supuesto en el ámbito meramente micro de la compañía en sí. De todas formas, ahora mismo a niveles actuales sería una muy buena opción, de acuerdo, de entrada, ¿vale? Para generar una cartera que nos pudiera repercutir de manera positiva. Fijaros que a lo mejor nos queda una factible caída de un 5%, pero hay revalorizaciones de más de un 10, incluso pues de un 15%, con lo cual es una muy buena opción. Por mi parte, todo dicho, agradeceros la asistencia a este seminario. Cualquier duda, cualquier pregunta, jorge.lopez@xtb.es. Un cordial saludo. Muchas gracias.